Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos con Juan Manuel García, director general del C5 de la Ciudad de México, conversando acerca de la importancia que tiene este conjunto de tecnologías para la seguridad en la ciudad. Juan Manuel, muy buenas tardes. Muchas gracias por acceder a este espacio. Y el objetivo de esta entrevista es platicar sobre las ventajas de contar con innovaciones tecnológicas como el C5 de la Ciudad de México, y cómo esta tecnología o este conjunto de tecnologías ha permitido incidir de manera positiva en la seguridad de la Ciudad de México. Entonces, si me lo permite, empezaríamos por ahí, por conocer cómo ha contribuido el C5 y todo el conjunto de tecnologías que articula a mejorar la seguridad de la capital del país. Bueno, empiezo por hacer una aclaración sobre la presentación, David, porque ¿Sí? porque es muy importante y tiene mucho que ver, o como verás ahora, con la manera en la que te voy a contestar la pregunta. La persona, o más bien el cargo al que hace referencia, la Dirección General de Administración Operativa, en realidad efectivamente es un cargo operativo. Y hay otra persona, Juan Antonio Suárez, es el titular, ¿no? Es básicamente, Okay. le digo yo, es nuestro policía, ¿no? Yo soy el coordinador general del centro. Y es muy importante que me des pie a esta aclaración, porque permite ubicar el calado, la importancia de la tecnología del C5 y por qué es utilizada no nada más para labores operativas. Y por eso está, digamos, diferenciada la responsabilidad administrativa tecnológica del centro con el área operativa. Nosotros, cuando llegamos en esta administración, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una evaluación, creo yo, muy concienzuda, basada en mejores prácticas y contando con el apoyo de CONACYT a través de Centro Geo, de la situación en la que recibíamos el C5. De hecho, el trabajo se realizó incluso durante el proceso de transición. Y ahí encontramos varias cosas, ¿no? Es básicamente un abandono en la renovación tecnológica del centro y también un esquema más bien inercial en la manera en la que venía operando el centro, tanto desde el punto de vista administrativo como tecnológico, pero operativo también. Entonces, lo que quisimos desde el inicio fue abordar esos dos grandes frentes. Por un lado, ¿qué teníamos que hacer para tecnológicamente traer el C5 le llamaba yo de especificaciones 2010, porque básicamente era el último momento en que se había hecho una renovación mayor, a traerlo realmente a la tecnología de los 2020, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, era importante operativamente también transitar las funciones del centro de comando, de un centro de comando basado fundamentalmente en labores de seguridad pública, que digo, es muy importante y sigue siendo el eje fundamental con el cual la operación trabaja, a un auténtico centro de operación integral, ¿no? Donde estuvieran incluidas pues, no solamente las funciones de seguridad pública, sino también de protección civil, de atención a emergencias mayores y, ahora tan en boga, situaciones de excepción tales como pandemias. Entonces, hicimos esta evaluación, se hizo una propuesta integral en la que, como te comento, participó la academia, también hicimos una investigación muy rigurosa de lo que tecnológicamente y comercialmente estaba maduro y era viable para la región, y se le presentó a la jefa de gobierno. Entonces, por un lado, operativamente lo que buscamos fue integrar a la mayor cantidad de áreas del gobierno de la Ciudad de México que coadyuvan o que atienden directamente emergencias, tanto de protección civil como de seguridad ciudadana, y también hicimos una propuesta muy ambiciosa, también tengo que decir, de renovación tecnológica. La jefa de gobierno fue muy receptiva a este mensaje y, bueno, como se dice en este ambiente, política pública que no es respaldada por presupuesto, pues no es política pública, ¿no? Entonces, la jefa de gobierno, muy generosamente para el C5, hizo un esfuerzo muy importante junto con la gente de Administración y Finanzas el año pasado para hacer una inversión de más de 1.200 millones de pesos para renovar el C5. Entonces, esa renovación incluyó
la modificación de la tecnología de las cámaras. Modificamos 3.700 cámaras, más bien 3.700 postes, cada uno de ellos con 5 cámaras. Renovamos también el equipamiento de la red local, modificamos el software de registro de incidentes, el software de visualización de cámaras. O sea, se hizo realmente un cambio muy importante, de mucho calado, cuyo puesta a punto, de hecho, todavía estamos terminando en algunos de los casos. Algunas de las cosas que empezamos el año pasado, estamos todavía concluyéndolas este año. Y eso ha permitido brindarle de mejores recursos a los que yo siempre les llamo nuestros clientes internos, a la gente de Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, ahora desde esta administración, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los organismos del transporte, porque por ejemplo es algo muy importante y que poca gente lo tiene claro. Tenemos 7x24 representación de transportes eléctricos, Metrobús, Metro en el C5. También, obviamente, y se le dio un impulso muy importante el año pasado a la inclusión de los compañeros de atención prehospitalaria. Todos los incidentes de atención prehospitalaria que atienden Cruz Roja, CRUMERUM, se despachan desde C5 por primera vez en la historia del C5, de hecho. Entonces, operativamente, hicimos unos cambios importantes, pero tenían que estar sustentados en una plataforma tecnológica que cuando llegamos, ciertamente ya había dado de sí. Juan Manuel, permítame preguntarte si nos pudieras hablar un poco de las cifras para tener idea del tamaño de la operación del C5. ¿Cuántas cámaras están conectadas? ¿Cuánto personal labora en el C5? ¿Cuántos equipos hay? En fin, todas estas cifras que nos ayudan a dimensionar un poco el tamaño de la operación que se inicia. Claro, el C5, digamos, en términos de la numeralia del C5 la podemos ver en diferentes niveles. A mí, con el que siempre me gusta iniciar, es uno que no es probablemente el más obvio, o más bien seguramente no es el más obvio, porque lo conocemos los que estamos aquí adentro y la gente que ha estado involucrada en situaciones de atención de emergencia, y es el número de despachadores. O sea, antes que las cámaras, antes que cualquier otra cosa, me parece que lo más importante para que se dé una idea a la gente del tamaño del C5, de la importancia del C5, es realmente cuántos incidentes puede atender de manera simultánea. En todo el proyecto, el C5, el Centro de Comando Central, más los 6 centros regionales que tenemos repartidos por la ciudad, estamos hablando de 560 despachos, ¿no? Son 560 personas, la mayor parte, la gran mayoría, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se encuentra atendiendo incidentes. Por otro lado, tenemos 65 despachos del 911, que es otra cosa que también no toda la gente tiene claro. Quizá la única responsabilidad operativa, 100% operativa del C5, es la atención del 911, porque en los otros casos, en realidad lo que nosotros hacemos, como te decía, es prestar servicios, es ofrecerle una plataforma tecnológica a los primeros respondientes y a los equipos de los primeros respondientes, que son quienes realmente están en campo atendiendo el incidente. Pero en el caso del 911, sí es personal del C5 el que directamente lo atiende. También otra responsabilidad operativa que sí tenemos es la atención del número de denuncia anónima 089. Para ese caso tenemos 6 despachos que reciben ese tipo de denuncias básicamente cuando la persona que va a hacer la denuncia, cuando el denunciante no se siente cómodo con dar su nombre. Como te podrás imaginar, por esa vía recibimos muchísima información de narcomenudeo, pero también de cosas como violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, situaciones donde la persona que denuncia cree que se pone en algún tipo de riesgo si da información. Entonces, empecemos por eso. O sea, tenemos 560 más 65 que atienden llamadas, más 6 que atienden las llamadas de 089. Bueno, en cuanto a la infraestructura, la infraestructura propiamente, como ya te había adelantado, tenemos 7 grandes inmuebles, ¿no? Tenemos el C5, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, que es donde están administrativamente las oficinas del proyecto C5, pero también es donde está la sala de despacho. El grueso de nuestros despachadores están aquí. También tenemos otros 6 centros regionales, los conocidos como C2, los centros de comando. Tenemos uno por cada región de la ciudad, más, el año pasado inauguramos uno más, el sexto, uno específico para atender incidentes en la central de abasto de la Ciudad de México. De hecho, está dentro de la central de abasto de la Ciudad de México. Si sumamos todos, estamos hablando de cerca de 15,900 puntos con cámara. 15,900 puntos por cámara en la ciudad.
Pero si sumamos todos los flujos de video, porque como te comento, algunas cámaras tienen multiflujo, estamos hablando a estas alturas de casi 50,000 cámaras, solamente de las que corresponden al proyecto directamente C5. Pero también el año pasado iniciamos un nuevo proceso, un nuevo esquema, digamos, de acercamiento con la ciudadanía que le llamamos Mi Calle. Y en Mi Calle de lo que se trata es de colocar equipos de videomonitoreo y alerta que sean mucho más baratos para poder tener una interacción directa básicamente con la población y que la población sienta como suya la cámara, ¿no? Entonces, con la muy generosa y muy oportuna ayuda de la gente de la Dirección General de Participación Ciudadana, fuimos literalmente a las colonias, ¿no? A juntar a la gente y comentarles, queremos hacer un proyecto de instalación de cámaras específicas para ustedes, que atiendan a necesidades específicas de ustedes, que tengan los objetivos que ustedes quieren. Esta es la tecnología que queremos, el gobierno la absorbe, como una manera también de que la gente las hiciera suya. Se les dio la oportunidad de que se instalaran por primera ocasión, en el caso de un proyecto de la Ciudad de México para videovigilancia, en infraestructura privada. O sea, la gente podía decir, a ver, quiero, y si los vecinos estaban de acuerdo, obviamente, quiero que la cámara esté en mi fachada. Y el vecino se comprometía a entregar, por ejemplo, la electricidad para que el equipo funcionara. Entonces, nos parece que fue muy exitoso ese proyecto, y solo de ese proyecto, en la primera fase, en la fase del año pasado, se instalaron 7,000 kits. Estamos hablando de 14,000 cámaras, con 7,000 botones de auxilio, con 7,000 alertas vecinales derivadas de ese proyecto. Entonces, ya si sumas todo, ¿no? Estamos hablando de cerca de 64,000 flujos de video a los que el C5 y los C2 tienen acceso. Pues es una gran cantidad de cámaras. Entiendo que este proyecto que me comentas es algo similar como en su momento fueron las alarmas vecinales, es decir, que cada vecino pudiera tener acceso a una alarma. Digo, en este caso, no sé si el objetivo sea que en algún momento cada persona pudiera tener acceso a una cámara, no en su hogar, pero sí en una cámara que esté cerca, monitoreando la actividad en su alrededor, y que además tuviera acceso a una vía de comunicación directa con claro, te cuento cuál fue la lógica. Justamente, efectivamente, el origen de Mi Calle es la revisión del proyecto de alertas vecinales de la administración anterior. El proyecto de alertas vecinales tenía en su momento, de acuerdo a la tecnología que había en ese momento, ciertas bondades, pero nosotros le vemos, porque de hecho pues, es importante señalar que las alertas vecinales siguen funcionando. La gente que las tiene instalada en su casa puede oprimir el botón y va a llegar a lo que nosotros le llamamos bases plata, que son las áreas de seguridad pública de las alcaldías, y se va a dar algún tipo de atención. Pero no nos gustaban dos cosas. La primera es que es un sistema básicamente basado en telefonía, ¿no? O sea, en realidad lo que sucede es que se instala una caja dentro del domicilio de una persona, se conecta a una roseta telefónica, y cuando se oprime el botón de auxilio, lo que sucede es que se hace una llamada a un call center, que de hecho no se puede tener interacción, no tiene auricular ni nada. Entonces lo que sucede es que el operador del centro de comando le marca, le regresa la llamada y le pregunta si está ocurriendo algo. Entonces es poco flexible. Y en segundo lugar, por la manera en la que estaba construido, ya no tenía manera de crecer. Este asunto, por ejemplo, de llevarlo a la era digital, porque una de las amenidades más importantes que tiene el sistema Mi Calle es que puedes interactuar con él a través de tu teléfono móvil. Este tipo de cosas ya no se podían hacer con el sistema de alertas vecinales. De hecho, no le podías conectar una cámara para empezar. Entonces, derivado de esas dos falencias insalvables, además, derivadas de cómo estaba construido el sistema, la jefa de gobierno decidió hacer una inversión, no menor, por cierto, en encontrar, si quieres verlo así, una especie de modernización, de sustituto de Mi Calle. O sea, ¿cuál era el público objetivo? ¿Cuál era la problemática que Mi Calle estaba tratando de resolver? Digo, que Alerta Vecinal estaba tratando de resolver. ¿Cómo la podíamos ahora resolver con herramientas del siglo XXI? Y así es como nació Mi Calle. Entonces, Mi Calle originalmente, de hecho sigue siendo así, aunque ha sido mucho más, inconmensurablemente más exitoso con la versión actual que con la que te voy a contar, que es con la que pensábamos iniciar. Originalmente estaba pensado en que fuera un kit que los particulares pudieran adquirir, ¿no?
O sea, se certificaba a empresas privadas que cubrían con una serie de requerimientos que nosotros definimos de manera conjunta con la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Y entonces las empresas que podían pasar el proceso de certificación recibían un sello y ya podían vender el equipo, ¿no? De hecho, ya ocurre. Hay 3 empresas que lo pueden hacer y que ya lo han hecho. Pero el número de kits que han vendido por esa vía es, te digo, muchísimo más chico que lo que el gobierno ha puesto de mutuo propio. De hecho, nosotros teníamos una idea derivado de los estudios de mercado que habíamos hecho de cuánto esperar en términos de costo del kit. Cuando pusimos a competir a las empresas, les dijimos, bueno, queremos hacer esto y contarán con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México para la publicitación del proyecto. Obviamente el gobierno no interviene en el proceso de adquisición entre el particular y la empresa, pero nos interesa que el proyecto sea conocido. Entonces sentamos a los jugadores, les pareció muy interesante, hicimos un proceso de revisión de mercado y ahí el costo que teníamos originalmente planteado se redujo a la tercera parte. Entonces cuando la jefa de gobierno vio eso, dijo, bueno, entonces de los ahorros que tienes en mantenimiento, utiliza una cantidad, que te digo que no fue menor, y cómpralo esto. O sea, compra esto. Que las compre el C5, ¿no? Que las compre el C5 directamente y así además, o sea, ¿qué mejor manera de impulsar el programa? Pues que teniéndolas ya en la calle. Entonces, obviamente, para las empresas, este primer tramo de incertidumbre de un nuevo proyecto, pues se lo eliminas, ¿no? Dices, prepárate tu kit, te aseguramos que va a ser un éxito, nada más necesitamos un precio que sea conveniente para la ciudadanía y además para que no tengas que pasar ni siquiera por el riesgo de que te quedes con tus cajas, los primeros 7,000 kits los compra el gobierno de la Ciudad de México. Y así nació Mi Calle. Y en esas andamos. Buenísimo, buenísimo. Además es algo que viene de un ahorro propio del C5, ¿no? Viene con recursos, podemos decir que propios, ¿no? Sí, de hecho eso es algo muy importante. En la revisión que hicimos durante el proceso de transición, una cosa que personalmente me preocupaba mucho, y de hecho te puedo decir que la primera conversación que tuvimos sobre el C5 con la jefa de gobierno fue una plática presupuestal. Mi primera preocupación con el C5 era el encontrar un esquema de hacerlo financieramente viable. Los presupuestos del C5, desde que existe, se han ido incrementando de manera importante año con año, ¿no? El último año de la administración anterior, el presupuesto del C5 fue pesos más, pesos menos de 4,500 millones de pesos. No sé, para darte una idea, el presupuesto de este año para toda la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es de menos de 300 millones de pesos. Entonces, el costo del C5 para el erario era básicamente insostenible. Entonces, lo primero que platicamos con la jefa de gobierno es qué esquema podemos establecer para modernizar el C5, efectivamente, pero por otro lado hacerlo financieramente viable. No es posible que siguiéramos gastando esa cantidad de dinero cada año, porque pues, eventualmente lo que va a terminar ocurriendo es lo que pasa siempre con los proyectos, en algún momento cruzas la curva y el dinero va a dejar de fluir porque se necesita para otras cosas. Eso es sobre todo muy importante en situaciones límite, en situaciones crisis como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue revisar básicamente todos los esquemas de contratación con los que se venía trabajando en el caso del C5, y uno muy importante, una de las áreas de oportunidad más importante que vimos fue el caso del contrato de mantenimiento. Entonces, cuando hicimos la revisión del contrato de mantenimiento, dijimos, bueno, pasan varias cosas, ¿no? Número uno, no está competido. O sea, es y ha sido siempre por adjudicación directa. Nunca se había licitado. Y número dos, estaba realizado con el espíritu de una cobertura como de seguro, completa. Entonces, básicamente lo que sucedía es que se alcanzaba un acuerdo con la empresa que se encargaba de dar el mantenimiento y se compraba esa superpóliza, por llamarla de alguna manera, que cubría todas las necesidades de mantenimiento que el C5 pudiera tener. Pero nos parecía un esquema que era muy leonino contra el C5, porque si ocurría un año, que no pasaba nada básicamente, de todas maneras te cobrabas la empresa cobraba toda la póliza. Entonces lo primero que hicimos fue un trabajo tremendo. La directora general de tecnologías me odia desde entonces porque tuvo que hacer una revisión súper minuciosa
de cada uno de los conceptos. O sea, fue la primera vez que tuvimos un contrato de mantenimiento por concepto, para que te des una idea. O sea, se tuvo que especificar cuánto cuesta el metro de cable para recablear una cámara, cuánto cuesta el metro de cable para un arco detector de placas, cuánto cuesta una cámara de esta tecnología, cuánto cuesta una cámara. Entonces, cada uno de esos componentes se tasó, ¿no? Y por primera vez se licitó. Entonces le dijimos, a ver, chavos, esto es lo que necesitamos. Vamos a tener un contrato de máximos y mínimos, donde el mínimo es el costo del mantenimiento preventivo de todo el proyecto y el máximo es esta lana, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para cada uno de los conceptos que ya tenemos identificados, que por primera vez estaban identificados a ese nivel de desagregación, necesito que pongan su mejor precio y se hizo una licitación pública. Y para que te des una idea, el contrato de mantenimiento del año pasado fue de la mitad que el último contrato de mantenimiento de la administración anterior. Y el contrato de mantenimiento de este año, que fue el segundo que licitamos, ¿no? Fue todavía 30% más barato que el contrato de mantenimiento del primer año de la administración, ¿no? Entonces, de ahí es donde están los ahorros, ¿no? O sea, la verdad es que en ese sentido tengo que reconocer fuertemente el equipo técnico. Te lo pongo en estos términos. Yo ya estuve alguna vez Actualmente tenemos el equipo técnico más completo que el C5 ha tenido en su historia, y te lo puedo decir de primera mano porque alguna vez yo fui responsable del equipo técnico del C5 anteriormente. Entonces te puedo comentar de primera mano que tenemos ahora la mejor infraestructura, pero también el mejor equipo humano para atenderlo, y eso es básico para poder hacer cosas como las que te acabo de decir. Claro, claro. Justo quería preguntarte, bueno, además de ser un modelo innovador en tecnologías, por lo que me cuentas ahora, también es un modelo innovador en cuanto al esquema y al financiamiento, lo cual es importante cuando hablamos de innovación en seguridad. Pues no solamente son los fierros, ¿no? No solamente son las cámaras o el software, sino también cómo estructuras todo y cómo lo pones a operar. Pero creo que sí es importante comentar cuáles son las herramientas más innovadoras con las que hoy cuenta el C5. O sea, en sus inicios fue algo innovador, pero la tecnología avanza y avanza, y ahora hay tecnologías pues mucho más precisas que te permiten hacer más cosas. Hoy día, ¿cuáles son las tecnologías más innovadoras que tiene el C5 de la ciudad? Bueno, de entrada tenemos ahorita algo que estamos utilizando por primera ocasión en el lado de vía pública. Son cámaras multisensor de alta resolución. Son postes que tienen cada uno 5 cámaras Full HD, y en algunos de los postes, en 200 de esos postes, hay además una sexta cámara extra de 4K. Es la primera vez que el gobierno de la Ciudad de México está utilizando video en 4K para biovigilancia urbana. Es también la primera vez que estamos utilizando analíticos de video. Por ejemplo, en el caso de Central de Abasto tenemos licenciamiento para reconocimiento facial, ¿no? Que es muy importante en situaciones como la que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, para identificar a las personas que de alguna manera pueden, por ejemplo, brincar el cerco sanitario que tenemos instalado en Central de Abasto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos una persona que sabemos que debería estar en el hospital y no en la Central de Abasto, entendiendo las necesidades de la gente, se puede hacer búsquedas incluso a ese nivel. Estamos utilizando la nueva tecnología de lectura automática de placas basada en análisis de video. O sea, la tecnología que teníamos anteriormente ocurre en lo que técnicamente le llaman en el front-end, es decir, que la propia cámara, la inteligencia, digamos, de la lectura de placas está en la propia cámara. Entonces, hacer un cambio es un problema porque tienes que hacerlo en cada una de las cámaras que están en la calle. Y además, como está tan condensada, tanto la electrónica como en general la tecnología de la cámara son muy caras. Entonces, cuando se rompe una de esas cámaras es una tragedia. Ahora, con la tecnología en el backend, en realidad las cámaras que se utilizan son básicamente desechables. Si se cae el arco, nadie se preocupa demasiado. Y además, como la tecnología está basada en un solo lugar, hacer cambios, modificaciones, adecuaciones es muy simple. Entonces, te diría eso. Y en el caso de lo que ocurre intramuros, como te comento, cambiamos el sistema de registro de incidentes. Entonces, eso nos ha permitido probar nuevas tecnologías que ayudan mucho en situaciones de emergencia. Por ejemplo, estamos por primera vez utilizando identificación de geolocalización inasistida, ¿no? O sea, solamente una persona que llama al 911 desde un teléfono Android o iOS, nosotros recibimos directamente a nivel del sistema operativo del teléfono la ubicación, sin que tenga que tener instalado nada el usuario de su casa.
¿no? Y obviamente es un tema que está súper cuidado, está en los términos y condiciones del sistema operativo que estás utilizando y solamente funciona si marcas al 911 y solamente funciona durante la atención de la emergencia. Pero eso ayuda mucho, sobre todo, piensa en el siguiente escenario. La mayor parte de las veces que te ocurre un incidente, ocurre lejos de tu hogar, ¿no? Y puede ocurrir, de hecho, en lugares en los que no necesariamente estás familiarizado. Entonces, el obtener la información mínima que necesitamos para despachar un incidente, que es a quién le está ocurriendo, qué está ocurriendo, en dónde está ocurriendo, se vuelve un problema. Pero si obviamos el tema de la ubicación, porque el propio teléfono desde el que nos está marcando lo reporta, pues ganamos segundos, ¿no? Y en una situación de emergencia médica, por ejemplo, cada segundo que ganemos es crítico. También en el tema de la atención de los incidentes, otra cosa que estamos haciendo por primera ocasión es utilizar el sistema de videollamadas. Es un proyecto que llevamos persiguiendo básicamente toda la segunda mitad del año pasado, y ahora con la necesidad de acelerarlo por el tema de COVID, lo hicimos. Y ha sido muy exitoso. De hecho, la gente que llama al 911 por sospecha de COVID y que pasa un primer tamizaje que los telefonistas tienen en el sistema, se les comunica con un médico que también es del 911, que está escrito al 911, y él puede solicitarle realizar una videollamada. Entonces toma control remoto de la cámara del teléfono celular desde el cual nos están marcando. Y entonces le puede decir a la persona, al enfermo, si es el enfermo el que está haciendo la llamada, o a la persona que está con él, que lo ayude con ciertas tomas para potenciar el auscultamiento telefónico que el médico puede hacer. De esa manera podemos tener pues básicamente más certeza de la condición en la que se encuentra el enfermo. Y como te comento, ha sido un proyecto muy exitoso. Te comento que desde que lo iniciamos se han realizado 7,437 consultas telefónicas con videollamada, ¿no? Con esta asistencia que me comentabas del doctor pudiendo revisar a distancia, 7,400, ¿qué, perdón? 37. 37. Estos son datos hasta el día de ayer. Muy bien. Es otra posibilidad que abre la tecnología, ¿no? Hace un par de años yo no me imaginaba esta posibilidad, ahora es una realidad. Claro, y además, no nada más es el tema, digamos, uno podría pensar, lo puedes arreglar, y de hecho sí se puede arreglar así. Simplemente haciendo una videollamada, marcándole por WhatsApp o algún otro servicio de mensajería a la gente. Pero el hecho de que esté integrado en el sistema nos permite hacer muchas cosas. Número uno, nos permite mantener el registro de la llamada, ¿no? Integrarlo con el incidente, nos permite guardar el video, nos permite guardar el audio, ¿no? Entonces, al momento de reconstruir la carpeta, ¿no? Todo el sistema ya está integrado. Entonces, para labores, por ejemplo, de aseguramiento de la calidad es muy importante. También tenemos un equipo en 911 que a eso se dedica. Después de un determinado número de incidentes que se atienden, se toman aleatoriamente un número obviamente mucho menor y se hacen llamadas de seguimiento, se revisa literalmente lo que el operador vació en el sistema de registro de incidentes, se analiza el comportamiento del call taker en la grabación. Si hubo llamadas de video, se revisa la llamada de video, de manera que podamos entrar en un esquema de mejora continua. Hay un muro de la vergüenza en 911, que es una de las primeras cosas que ves cuando estás al área administrativa, donde cada uno de los despachadores tiene su evaluación semanal a la vista de todos, en absoluta transparencia, porque lo que queremos es que tengamos la mayor calidad posible, ¿no? La mayor cantidad de despachadores perfectamente calificados. Juan Manuel, nada más rápidamente en esta parte de las videollamadas, ¿esta tecnología ya estaba antes de esta emergencia del COVID o se implementó a raíz de esto? La llevábamos implementando, como te comentaba, todo el segundo semestre del año pasado. Estuvimos haciendo pruebas, había cosas que no nos terminaban de gustar de la herramienta. Este tipo de herramientas tienen que ser a prueba de balas, ¿no? O sea, cualquier detallito de latencia en el video, de problemas en la conexión, de pérdida de la señal, es muy problemático o mejor dicho, pesa mucho en la atención del incidente. Entonces tuvimos que hacer muchos cambios desde el tipo de comunicación que teníamos con el prestador de servicios, tuvimos que cambiar las computadoras, por cierto, de los despachadores en 911, tuvimos que cambiar el esquema de configuración de la solución, cambiamos servidores, se tuvo que hacer un trabajo muy fuerte para que estuviera con el nivel de calidad que está ahorita. Y cuando empezó todo este tema de
del COVID-19, pues vimos la necesidad, la urgencia de tenerlo operando. Entonces, pues aquí tuvimos tanto al equipo como a los proveedores hasta que salió en cosa de 2 semanas. Excelente. Juan Manuel, por último, tocando igual el tema del COVID, ¿qué retos impuso, qué retos significó para la operación del C5 esta emergencia sanitaria? Si bien es una tecnología robusta, si bien es un equipo grande y preparado, bueno, esta situación pues nos agarra por sorpresa a todos y siempre impone retos. ¿Cuáles son a los que se enfrentó el C5 y cómo los han ido superando? Mira, te comento, como te podrás imaginar, es una pregunta que me hacen con algo de frecuencia, pero y quizá la manera más honesta de contestar o de iniciar mi respuesta de la pregunta fue contarte cómo le respondí a una compañera tuya que me preguntó que en mi experiencia qué era peor o qué había sido peor. La situación en el C5 después del sismo del 17 o lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, te puedo comentar que no hay ni comparación, ¿no? O sea, como bien comentas, lo que estamos viviendo es algo que a nuestra generación y a la generación de mis padres, de nuestros padres y a la generación de nuestros abuelos no le tocó vivir, ¿no? Estamos viviendo algo que de hecho, tal cual está ocurriendo ahorita, no había pasado nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Una pandemia en un mundo hiperconectado. No había ocurrido nunca. Entonces, es muy difícil suponer que algún sistema de atención de emergencias estuviera realmente preparado, ¿no? Ve lo que ocurrió con Nueva York, ve lo que ocurrió con Madrid, ve lo que ocurrió con Londres, lo que ocurrió con Milán. Entonces, efectivamente, nos presentó una serie de retos logísticos, tecnológicos, operativos muy fuertes. De entrada, lo primero es cómo garantizábamos la continuidad del servicio. A final de cuentas, los operadores, los despachadores, la gente administrativa que tiene que estar trabajando porque mantiene el C5, es gente susceptible de contagio, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, una de las primeras medidas que hicimos a inicios de marzo, fue establecer un protocolo muy astringente de acceso. Nosotros, por ejemplo, empezamos a utilizar tapaboca básicamente desde finales de marzo. El tema del gel, el tema de la cámara térmica. Teníamos que garantizar que en la medida de lo posible pudiéramos detectar a tiempo personas que pudieran tener, como está de moda decir ahorita, que cubrieran con la descripción técnica de la enfermedad para poder aislarlos, hacer el rastreo de contactos, etcétera, etcétera. Ese esquema ha sido muy exitoso. Sí hemos tenido casos de personas que han estado infectadas de coronavirus. Por eso es muy importante identificarlos a tiempo, hacer el aislamiento domiciliario. Afortunadamente, hasta el momento no hemos tenido ninguna persona del equipo del C5 o de gente que haya tenido que estar en el hospital, pero tenemos que garantizar que eso no ocurra. Y también para dentro de las medidas logísticas para hacer que eso, para minimizar la posibilidad de que eso ocurriera, es que establecimos también una política de distanciamiento social también muy astringente, ¿no? Desde cosas que podrás pensar que son casi simbólicas, pero créeme que ayudan, como por ejemplo cancelamos los elevadores, quitamos las salas en las salas de espera. Toda la gente de Locatel, aunque no depende del C5, despacha en C5. Entonces, Locatel se separó en 2 secciones. Habilitamos una sección en el C5 que estaba sin utilizarse para bajar a esa gente de Locatel y que pudieran estar más separados que si estuvieran todos juntos en el segundo piso. Creamos en el caso de 911 un esquema de rotación, le llamamos equipo A y equipo B, donde básicamente dividimos a la mitad de la gente, dividimos a la gente en 2 grupos de una mitad cada uno, y trabajan 15 días el grupo A y 15 días el grupo B de manera alternada. Así nos da tiempo de ver si alguien desarrolla síntomas. Y obviamente, si una persona de un turno confirma COVID, todo ese turno se retira a su casa hasta que se le hagan las pruebas a todos o pasen los 14 días. Entonces, como verás, logísticamente nos mete en un problema. Cerca del 70% del personal adscrito directamente al C5 está trabajando desde su casa, ¿no? De hecho, ahorita la coordinación general, que debemos de ser como 23 personas, ahorita son 2, 3, ¿cuántos tienes? Uno. Somos 4 personas, ¿no?
Entonces hemos tenido que buscar la manera de minimizar los contagios de esa manera. Entonces, logísticamente y para garantizar la continuidad del servicio fue lo primero que hicimos. Lo segundo es, tenemos que modificar la manera en la que atendemos la emergencia, porque estamos en una situación diferente a la común, ¿no? Entonces, lo primero fue acercarnos con la Secretaría de Salud local y federal, que muy generosamente apoyaron en todo momento tanto a los operadores y médicos de 911 y de Locatel para recibir una capacitación muy completa, una capacitación que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias vino a dar al C5 y que cada vez que hay un cambio en el protocolo viene a reforzarla, de manera que los compañeros que atienden la línea de emergencia tuvieran los mejores elementos para poder orientar de la mejor manera posible a la persona que está del otro lado de la línea. Entonces, tuvimos una fase de capacitación muy fuerte, que de hecho es continua, ¿no? Después empezamos a ver necesidades específicas que se tuvieron que ir atendiendo según iban apareciendo. Lo primero, el muy desafortunado caso del apoyo a las personas que pierden un familiar. Entonces se estableció en el C5 un grupo multidisciplinario para crear un centro de comando para atención de personas fallecidas, que es integral. Entonces, una persona que desafortunadamente pierde la vida en un hospital, por ejemplo, sus familiares pueden comunicarse desde el hospital a este centro de comando. El centro de comando los orienta durante todo el proceso, desde la recuperación del cuerpo, el traslado al domicilio, hasta la disposición final. Si la persona así lo solicita, y no hacemos ningún tipo de, como gobierno me refiero, ningún tipo de investigación socioeconómica, si así lo solicita, el gobierno corre con el gasto durante todo el proceso. Entonces, en ese centro de comando tuvimos que establecer todo lo necesario para que Secretaría de Gobierno, Consejería Jurídica, Secretaría de Salud, el gobierno federal, porque está involucrado el gobierno federal también en estos casos, la gente de las alcaldías, porque muchos de los panteones de la ciudad dependen de las alcaldías directamente, la gente del INCIFO, del Instituto de Ciencias Forenses, tienen un espacio, todos ellos tienen un espacio, un segundo piso de C5 y ahí están trabajando. Otra necesidad durante la epidemia y que el C5 coadyuva en su atención es identificar de manera oportuna la capacidad hospitalaria de la ciudad. Empezamos con la ciudad, pero ahora ya es todo el Valle de México, ¿no? Entonces tenemos dentro de una zona que le llamamos Centro de Operación de Emergencias en el C5 a un grupo de compañeros de diferentes áreas de gobierno que nos ayudan a colectar información a través de llamadas telefónicas de los hospitales de la red de la Ciudad de México. Empezamos con la red de la Ciudad de México, luego nos seguimos con IMSS, ISSSTE, SEDENA, CEMAR, el Instituto de Salud del Estado de México, etcétera, etcétera. Entonces, estos compañeros tienen ya un script y cada determinado número de horas hacen una llamada, obtienen información, se vacían un sistema y esa información es la que puedes consultar desde la página web de COVID del Gobierno de la Ciudad de México o desde la aplicación, aplicación de la Ciudad de México, de la app CDMX, para tener una idea de cuál es el hospital al que te puedes acercar, porque es el que cuente con la mejor disponibilidad en ese momento. Algo que quisieras comentar acerca de la operación del C5 en este contexto de emergencia del COVID. Siempre comentarle a la gente que se acerque a los servicios de atención de emergencias, que se ha hecho un esfuerzo muy importante para capacitar, tener la plataforma tecnológica adecuada, aceitar los procesos para poder darles la mejor atención posible. Siempre será mejor para una persona que se encuentra en una situación de emergencia, particularmente ahora en el caso del COVID, que haga uso de los servicios de emergencia de la ciudad, que intente resolver el problema por sus propios medios. Porque si lo hace así, lo primero que va a ocurrir es que, bueno, existe la posibilidad de que siga la estela de contagios, ¿no? Una persona que se sienta mal, que tenga una fuerte sospecha de COVID, toma un Uber, el pobre conductor del Uber y la gente que utilice ese vehículo después que él seguramente va a estar en riesgo. Y además va a tratar de ir a un hospital, en el mejor de los casos va a consultar la aplicación, pero puede que ni siquiera eso, entonces va a ir al hospital al que normalmente iría, con la posibilidad de que no sea recibido. Y entonces va a tener que estar rebotando. Si hace uso de los servicios de emergencia número 1, se le va a regular, le llamamos, así le llamamos al proceso de seleccionar el mejor hospital según las características del paciente. Se le va a regular al hospital que es adecuado y además se le va a dar la oportunidad o se le va a dar la posibilidad de que sea trasladado por una ambulancia sin costo de la Ciudad de México. Entonces, el llamado a que la gente haga uso de los servicios del gobierno de la Ciudad de México
al 911 de la Ciudad de México, Locatel, al SMS para hacer el diagnóstico desde su casa, el 51515 con la palabra COVID-19. Es muy sencillo, muy rápido, puede tener pues una primera aproximación de qué tan probable es que esté en riesgo por posible contagio de COVID, y eso lo pone en contacto además con el gobierno de la Ciudad de México. Si el tipo de respuestas que da en la aplicación del SMS, el algoritmo determina que se trata de una persona que tiene alto riesgo de COVID, va a recibir a los pocos minutos, no más allá de 2 horas, una llamada de un médico de la Secretaría de Salud local para darle seguimiento a su caso. Entonces, tengan confianza en los servicios que la ciudad pone a su disposición, utilícenlos. Creo que es la mejor manera de que ordenadamente podamos salir de esto. Qué bueno que mencionas eso, Juan Manuel, porque, bueno, cada día escuchamos el mensaje del subsecretario, y es que si presentas algún síntoma, no te esperes y busques la atención médica. Pero creo que como ciudadanos, a varios nos hace falta afinar esa parte, ¿no? Es decir, bueno, busco un servicio médico, pero ¿qué hago? ¿Salgo corriendo al consultorio que está al lado de casa, o voy a un centro de salud, o si tengo IMSS, voy a mi clínica? Pero creo que este primer paso sería, como lo comentas, mandar un mensaje o hacer una llamada y pedir una orientación, ¿no? Decir, oiga, yo presento estos síntomas, creo que lo tengo, ¿qué puedo hacer? Es bien sencillo. En una situación que no sea una emergencia médica, y ahorita te describo cómo se dan cuenta que es una emergencia médica, por favor, llamada al Locatel o SMS al 51515 con la palabra COVID-19. Si se trata de una emergencia médica, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta que es una emergencia médica? Bueno, en el caso del COVID, el signo de alarma más importante es la dificultad respiratoria. Entonces, si la persona que está con la sospecha de COVID empieza a tener dificultad respiratoria, dificultad respiratoria no es que esté constipado o que los mocos no le permiten respirar, no, es que jale aire, que sienta que tenga dificultad respiratoria cuando realiza actividades comunes, como levantarse de la cama, caminar de su cama a la cocina o hablar rápido o con volumen alto. Es un signo de alerta muy importante. Por favor, llamada en ese momento al 911 de la Ciudad de México, ahí los vamos a poder ayudar. Perfecto, Juan Manuel, pues te agradezco mucho que nos hayas concedido este espacio para poder platicar sobre esta solución, sobre el C5, la importancia que tiene, sobre todo en estos momentos. Y si nos lo permites, pues tener el canal de comunicación abierto contigo para volver si hubiera que aclarar algún punto o darle seguimiento a estos temas también.